En Walmart de México y Centroamérica, reconocemos la importancia de nuestra cadena de suministro como una pieza medular de nuestro negocio. Es por ello que estamos comprometidos con promover una base de proveedores incluyente y generadora de oportunidades económicas para las personas y sus familias, mejorar sus condiciones laborales, así como proteger los derechos humanos y al medio ambiente, trabajando de la mano con nuestros más de 86,000 proveedores. Adoptamos un enfoque de creación de valor compartido y nos esforzamos por ayudar a que nuestros proveedores prosperen, identificando oportunidades para que crezcan con nosotros, construyendo así una cadena de suministro responsable e inclusiva que refleje tanto nuestros valores como las necesidades de nuestros clientes. Estamos convencidos que una cadena de suministro diversa nos permite ofrecer productos de mejor calidad y variedad a las comunidades a las que servimos. En Walmart de México y Centroamérica tenemos el propósito de generar oportunidades de desarrollo para nuestra cadena de suministro y con esto, impulsar las economías locales. Bueno, el seguro de riesgos del trabajo, aparte de ser una obligación social que debemos de cumplir todas las empresas, nos brinda un respaldo en caso de que un colaborador sufra algún evento, algún siniestro, ya sea dentro del país o fuera del país. El poder estar en una red de pymes donde se nos apoya con capacitaciones, donde se nos apoya con asesoría, donde hasta podemos ser parte de sus pymes que brindan asesoría a otras pymes y a otras empresas, entre algunos otros beneficios como estar en toda esta red donde podemos compartir con otras pymes criterios, conocimientos y también podemos recibir capacitación por parte de ellos. Alguien define su ser cuando redescubre lo vital, su verdadera esencia, la naturaleza que le hace ser quien es. ¿Quién soy? Soy la concentración atractiva de belleza, bosques, playas y biodiversidad. Vivo en el corazón de América. Me custodian 2 mares. Soy el verde profundo que atrae por igual a quienes buscan descanso o aventuras. Y soy mucho más. En mi esencia viven la calidez y la autenticidad de mi gente. Pueblo de brazos abiertos que le da la bienvenida al futuro, a las oportunidades. Soy una nación única, alegre y solidaria, que se expresa a través de la diversidad de culturas. Cuna del talento humano de un pueblo. Gente con orgullo que no le teme a los desafíos. Soy una nación gobernada en paz, con una democracia antigua y consolidada. Defiendo la salud, la educación y la superación de hombres y mujeres como pilares de la felicidad. En mi esencia está la preservación y el cuidado del medio ambiente. Un ejemplo para el mundo. Respiro las bondades de mi tierra y conozco el ingenio de mi pueblo, siempre capaz de dar más de lo que se espera de él. Soy una nación confiable, creíble, diferenciada por el valor de lo que hago. Me distinguen el desarrollo humano, la innovación y una comprobada competitividad internacional que me permite exportarle calidad al mundo. Quien me conoce se asombra, se admira. En mi esencia concentrada se encuentran mis grandes aspiraciones. Soy un país que atrae a conocedores que buscan el valor de la excelencia y el compromiso con la sostenibilidad. Tengo mucho para ofrecer a aquellos que quieren comprar, invertir, producir,
desarrollarse. Cuento con los recursos humanos y tecnológicos necesarios para ello. Me redescubro mirándome hacia adentro. Me encuentro en lo vital, en lo verdadero. Redescubro lo importante. Soy verde, soy felicidad, soy solidaridad, soy paz, soy talento, soy innovación, soy calidad, soy diversidad, soy concentración. Soy Esencial Costa Rica. Somos su socio en tecnología. Agregamos valor a su negocio mediante nuestros servicios de outsourcing, consultoría y soporte en tecnologías de información. Nube 4.0. Estamos comprometidos con la innovación, la mejora continua y la sostenibilidad. Somos carbono neutral. ISO 9001 Esencial Costa Rica. Permítanos asesorarle. CMA, su socio en tecnología. Muy buenas tardes, mi nombre es Lisbeth García, de parte de la Cámara de Comercio de Costa Rica y la Comisión PYME. Les decimos, sean bienvenidos a esta segunda parte del cuarto día de la Semana PYME, donde hoy exploraremos el poder de la educación financiera para el crecimiento y éxito de nuestras empresas. Hoy nos adentramos en un tema vital para el desarrollo empresarial, la educación financiera, y desde la Cámara de Comercio reconocemos que el conocimiento y comprensión de las finanzas son fundamentales para la toma de decisiones acertadas y alcanzar la estabilidad económica. Por eso esperamos que lo disfruten mucho. Antes de iniciar con la charla, nos gustaría expresar nuestro más profundo agradecimiento a nuestras destacadas empresas patrocinadoras, MUCAP, Walmart de México y Centroamérica y Grupo INS. Queremos extender nuestro más sincero agradecimiento también a nuestras empresas aliadas, CMA, Esencial Costa Rica, American Data y a nuestros media partners, La República y El Observador. Por último, también queremos hacer una mención de agradecimiento al proyecto Smart Green de Alinvest por su apoyo en la organización de este evento. Ahora sí, antes de empezar, sin más preámbulos, damos la bienvenida a don Freddy Hernández, quien es empresario, asesor financiero y conferencista, administrador de negocios, coach certificado en el INCAE Business School, posee una especialización en gerencia de la Universidad de California y cuenta con más de 15 años de experiencia en el mundo corporativo. Ha asesorado a más de 150 empresas y ha impartido charlas y talleres en más de 10,000 ocasiones en distintos temas a lo largo de la carrera profesional, y en esa tarde nos trae un tema muy enriquecedor para el desarrollo empresarial, que sería la educación financiera para las pymes. Sea bienvenido, don Freddy, adelante. Súper, muchísimas gracias, agradecidísimo por el espacio y a ustedes por el espacio, a los organizadores, a los aliados, a MUCAP. Entonces, sin más, voy a compartir mi pantalla para que empecemos con el tema que sé que les va a servir un montón, porque tengo un montón de información que quiero compartirles y que sé que les va a servir muchos en sus negocios, indiferentemente en la etapa en la que estén en sus negocios, porque pues ciertamente las empresas tenemos diferentes etapas y a veces esas etapas tienen retos distintos, no solo operativos, sino también desde la perspectiva numérica. Entonces, tal vez para dar un poquito de contexto, ese soy yo y a mí siempre me gusta hacer una breve introducción de lo que a mí me mueve cuando hablo de estos temas, y creo que una de las cosas que más me mueve es pensar en todas las cosas positivas que pueden hacer los números en nuestras organizaciones, o sea, en cómo si nosotros logramos llevar nuestros negocios financieramente de la mejor manera, cómo generar bienestar alrededor, y no solo para nosotros, porque ciertamente, ¿verdad?, hay una premisa básica que es que los negocios se crean para generar riqueza, sino también para la gente a la cual les damos empleo, a los proveedores, a toda la cadena de suministros, ¿verdad? Entonces, para mí esto es algo muy importante y creo que es, ¿verdad?, un driver fundamental en cómo me muevo en lo que hago en mi día a día. Entonces, eso para mí es muy importante transmitírselos. Tengo ya pues, bastantes años de andar en el mundo corporativo, y eso pues me ha generado pues información valiosa que es parte de lo que quiero compartirles a ustedes el día de hoy sobre pues temas muy relacionados a, bueno, ¿qué hago yo con mi negocio? O sea, cómo yo puedo llevar mi negocio de la mejor manera financieramente hablando, porque
muchas veces nos pasa, y ¿verdad? Ustedes probablemente desde sus sillas cada uno pensará, bueno, sí, a mí me pasó que yo empecé a emprender y de un pronto a otro esto se me hizo grande o se me hizo complejo, ahora vendo un montón y no sé cómo administrarlo, no entiendo bien cómo es el proceso para poder analizar la información, no tengo tanta claridad de cómo proyectar los números que tengo para efectos de poder tomar decisiones que son relevantes para mi negocio, para crecer. Entonces, a partir de eso, hoy yo les voy a compartir herramientas y elementos que espero que los puedan aplicar de forma sencilla y práctica, porque eso también es importante. A veces los financieros o los que estamos en el mundo financiero tendemos a ser un poco técnicos, ¿verdad? Y yo he procurado dejar de lado lo técnico y enfocarnos desde la perspectiva gerencial. Yo me voy a enfocar en el contenido que les voy a dar hoy, en que ustedes puedan tomar ese contenido, aplicarlo desde una perspectiva del liderazgo. Y esto me refiero a que muchas veces en los emprendimientos pues hacemos todo nosotros mismos, dependiendo en qué etapa estemos. Pero también hay parte de los retos de emprender es, bueno, cómo voy delegando las cosas que tengo que delegar para que mi negocio realmente crezca. Y eso es un poco de lo que también vamos a ver que se va a vislumbrar en los números. Entonces, les agradezco que todas las dudas que tengan me las pueden ir dejando en el chat. Yo estoy por lo general viendo el chat y viendo la presentación. De hecho, el chat lo tengo aquí técnicamente a la vista por si tienen dudas, preguntas, inquietudes, yo las voy a ir abordando porque les voy a ir enseñando elementos que en algunos casos pueden variar en los ejemplos que les voy a dar en relación a lo que ustedes hacen en sus giros de negocio, ¿verdad? Entonces, perdón, y más bien me encantaría preguntarles, mientras voy entrando en materia, si me dejan en el chat a qué se dedican sus negocios para tener una noción y entonces de esta manera puedo ir guiándoles un poco más el contenido hacia lo que hacen sus negocios, ¿verdad? No sé, puede ser que uno sea de construcción y el otro sea de comercio y el otro sea de comidas preparadas y el otro sea, entonces, todos tienen cosas diferentes, uno tiene inventarios, otro tiene mano de obra, otro tiene proyectos y todo eso son números, ¿ok? Entonces, los que quieran y me van dejando en el chat a qué se dedica su negocio o si está en un proceso en donde quiero empezar a emprender y quiero tener el control correcto de mi emprendimiento, también es válido, me lo pueden dejar en el chat para poder tener noción, ¿ok? Entonces, un poco de lo que les voy a plantear hoy nace desde ciertas interrogantes que me gustaría hacerles de en dónde están, ¿ok? Y cuando digo en dónde están, les voy a poner la siguiente filmina que tiene algunas preguntas claves que me gustaría que ustedes se autocontesten. No tienen que contestármelas, sino lo que quisiera es que se autocontesten en las preguntas porque creo que hay cosas que a veces no nos detenemos a pensar cuando estamos en el día a día. O sea, en el día a día empresarial, un vendedor uno lo que empieza a decir es, bueno, hoy, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tengo que ir a vender esto, y tengo que ir a entregar aquello, y tengo que coordinar lo otro, y tengo que hacer unos pagos, y tengo que cobrarle a este cliente. Entonces, esa dinámica a veces nos va dejando de lado las cosas estratégicas desde la perspectiva de negocio. Y esto es algo que sucede demasiado. Entonces, esa dinámica, perdón, esa dinámica de análisis, perdón, un segundito aquí, que se me dio una nota. Esa dinámica de análisis es importantísima para poder entender cómo creo mis estrategias. Y esas estrategias nos van llevando a que el negocio crezca. Si no, estamos solamente, ¿verdad? Apagando incendios, como decimos popularmente. Bueno, aquí tengo a alguien que me dice que tiene un comercio, dice que es de productos de limpieza y distribución de pulpas de frutas naturales. Ok, súper interesante. Voy a hacer algunos temas alineados. Por ejemplo, este tipo de negocio que tiene inventarios, ¿verdad? Dependiendo también si compra local o lo compra internacional, tiene importaciones, o sea, tiene una serie de variables alrededor de sus costos en función de su modelo de negocio. Puede ser que todo lo compre local y entonces todos son proveedores locales y entonces su dinámica de costos va asociado a los proveedores locales. Entonces, por eso les pregunto. Aquí Laura me dice que posee comida rápida, entonces es muy interesante. Comida rápida tiene elementos de inventario también, pero tiene elementos de fabricación, ¿verdad? Que cuando me refiero a fabricación, también tenés un elemento de merma y también tenés elementos de cómo se produce eso y todo lo que conlleva eso en términos de números, ¿verdad? Que en el mundo de comida rápida hay muchos tabús en relación a la comida rápida o a la comida en general, por ejemplo, en términos de margen. Por ejemplo, a veces la gente piensa que la comida tiene un margen del 100% y eso no es por ahí. Entonces vamos a entender un poquito los números. Por aquí tengo a José que me dice, mi negocio es de social media management y creación de contenidos. Ojo, qué interesante.
José, por ejemplo, lejos de Laura y Edgardo, no maneja inventarios, pero maneja, porque es el mundo de servicios, y lo que maneja es técnicamente horas hombre. Ahora, no se mide en horas hombre, pero si lo vemos desde una perspectiva del inventario de José, son horas, tiempo, ¿verdad? Y esto a veces también conlleva unos retos importantes en cómo costearlo y cómo entenderlos para entender, porque probablemente José tiene retos de decir, ok, yo tengo un negocio y ese negocio, perdón, tengo un cliente y este cliente me demanda una cantidad de trabajo y este trabajo lo distribuyo entre varias personas y es que tiene diferentes personas, por decir algo, y entonces tiene un reto de, bueno, ¿cómo hago para atribuirle el costo a lo que le estoy cobrando al cliente? Son de los retos que tenemos, es tal cual todos los días. Shirley dice, tengo una academia de idiomas, bueno, súper interesante ese negocio. Probablemente Shirley, el reto que tenga en relación a su negocio es, ok, ¿cuántos profesores tiene y cuántos alumnos por clase de profesor? Aquí depende también del modelo de negocio. Entonces, vean qué interesante como dependiendo del giro de negocio hay un montón de variables relacionadas a cómo deberíamos administrar nuestro negocio, ¿ok? Entonces, si tienen más, los demás que quieran ir poniéndome a qué se dedica su negocio para tener una noción y poder ir guiándoles el contenido hacia sus giros de negocio, porque tengo bastante información que quiero compartirles. Entonces, vamos a hablar un poquito, bueno, empecemos a pensar, cuando hablamos de estrategia financiera para emprendedores, ¿a qué nos referimos? A mí me gustaría llevarlos a pensar, cuando uno habla de estrategia financiera, a veces la gente piensa que estrategia como tal es nada más, bueno, yo lo que voy a hacer es que voy a vender más con este margen. Ok, eso puede ser una parte de la estrategia, ¿verdad? Pero puede ser que aunque cobres con un muy buen margen, si no controlas los costos y no tenés contemplados, por ejemplo, elementos de contingentes fiscales, laborales, etcétera, etcétera, podrías verte en un problema de que todo ese margen que cobramos de más se fue en términos de gastos. Y entonces aquí es donde empezamos a hablar de estrategia. Cuando tenemos que pensar a hablar de estrategia, tenemos que también empezar a abordar el tema de la sostenibilidad. Cuando me refiero a sostenibilidad es que nosotros tenemos que ir buscando que nuestros modelos de negocio vayan creciendo de manera tal que sean sostenibles en el tiempo. O sea, que no sea nada más que este año vendí un montón y el otro año ya se me vino todo al suelo porque no tengo una estrategia comercial asociada a mis números, que eso lo vamos a ver ahora más adelante, cómo podemos empezar a vincular los números con la estrategia comercial, que no tengo una dinámica clara de la capacidad productiva. Entonces pasa mucho que, por ejemplo, en el caso de productos de limpieza, podría ser que si no tienen inventario, pierden ventas porque no hay de algunos ítems. Entonces a veces el reto en un negocio como ese es que el cliente te dice, yo te compro todo esto. Ok, y todo esto conlleva que tengas que tener inventario de todo, pero te falta un ítem y no hay. Entonces el cliente dice, ya no lo compro, voy a comprarle al otro porque puedo comprar en un solo paquete. Esos son retos que tienen relación numérica. ¿Y dónde estaría la respuesta ahí? En los inventarios. ¿Y cómo administramos los inventarios? ¿Y de dónde nace la información para administrar esos inventarios? Entonces, esa secuencia de cosas son parte de la estrategia financiera que tenemos que tener claros nosotros como dueños de negocio, indiferentemente a lo que nos dediquemos. Por ejemplo, en el área de comidas, ¿qué pasa si yo llego a pedir? Por ejemplo, un día esto me pasó que llegué a un restaurante X y íbamos específicamente por un producto determinado. Y cuando llegamos por el producto determinado, nos dice que no tienen los insumos. Entonces, estaba en el menú. Entonces, eso genera que técnicamente nos tenemos que levantar y irnos porque íbamos específicamente por eso. Entonces, hay un reto dinámico en el término de el dinero, el efectivo, la estrategia comercial, la estrategia financiera y la parte operativa. O sea, es un todo. Ok, ahora, ese todo lo vamos a ver en dónde es que normalmente lo visualizamos, porque entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo echo el orden de todo esto? Y ese es otro de los grandes retos que tenemos cuando tenemos negocio, ¿verdad? Entonces, vamos hacia allá, ¿ok? Entonces, les tengo algunas preguntas como para ir arrancando. Como les decía, estas preguntas no me las tienen que contestar, nada más quiero que hagan su introspección sobre las preguntas y les voy a ir haciendo algunas adiciones a cada una de las preguntas para efectos de que puedan entenderme por dónde los quiero llevar con las preguntas. Obviamente ustedes las preguntas ahí las tienen, no las voy a leer todas para efectos de no tampoco, ¿verdad? Que sea lectura de las primeras, sino que es, por ejemplo, cuando hablamos de contabilidad, ustedes tienen un contador que les pide a final de mes cuánto vendieron y cuánto gastaron para hacer la presentación del IVA, o tienen un contador que hace todo el registro contable correcto, que tiene una conciliación bancaria contra los estados de cuenta y que eso conlleva que ustedes tengan estados financieros para poder hacer un análisis correcto. Ahorita les voy a enseñar cómo hacemos un análisis correcto, pero esa pregunta es a lo que me refiero con formal, porque las cosas como son, están las dos versiones. Ok, ahora, un error común aquí
es que la gente dice, es que mi negocio es muy pequeño. Ok, con más razón hay que llevar mejor el control. Primero, porque aunque sea pequeño el negocio, es importantísimo porque también va a ser más fácil llevar una contabilidad correcta en un negocio pequeño. Es un tema de orden. Y aparte, por ejemplo, cosas importantes con esto, y aprovechando que hablamos que aquí la MUCAP tiene facilidades para emprendedores, es cuando ustedes vayan creciendo y necesiten crédito, ustedes saben cómo analiza la MUCAP o un banco cualquiera un negocio a partir de sus estados financieros. Entonces, por eso la pregunta es tan relevante y por eso también es tan relevante tener una contabilidad formal. A eso me refiero con contabilidad firmar y a eso me refiero con que si se generan estados de financieros de forma mensual. Hay gente que lo genera de forma trimestral, hay gente que lo genera de forma semestral, hay gente que lo genera cada vez que un banco se los pide, lo cual ahí ciertamente no es el mejor escenario, porque los estados financieros son una herramienta de análisis. Y aquí muchos de ustedes podrían estarse diciendo, bueno, pero es que yo no le pido estados financieros, primero porque no sabía, no sé ni cómo son, no sé cómo entenderlos y no sé cómo verlos. Y para eso yo les voy a enseñar hoy cómo se ven desde una perspectiva de liderazgo, ¿okay? No desde la perspectiva contable de cómo se hace, para eso está el contador. Pero les voy a enseñar cómo, entendiendo esa información, ustedes pueden tomar decisiones y también cómo pueden validar que lo que les están dando el proveedor, digamos, contable que tienen, realmente les está dando lo que necesitan. Porque eso es otra. A veces ustedes dicen, es que yo ni sabía porque el contador nunca me dijo. Bueno, ya es un buen momento para empezarle a decir. Ahora, no quisiera que se malinterprete en términos hacia la profesión contable. Lo que pasa es que también a veces los contadores te dan lo que le pedís. Y si vos no le pedís mayor detalle o mayor gestión, o no estás dispuesto tampoco a pagar por servicios que tengan todo lo complementario, entonces los contadores lo que hacen es presentar declaraciones para hacer los IVAs y las rentas y lo necesariamente básico. ¿Ok? Entonces, aquí tengo a Amanda que me dice que diseñamos y confeccionamos ropa de vestir para mujer, marca Luzam. Ok, muy interesante. Vean este otro negocio también que interesante. Este negocio es similar en concepto al de las hamburguesas. ¿Por qué? Porque tiene fabricación. Las fabricaciones tienen listas de materiales, ¿verdad? Tienen en la fabricación, digamos, de diseño de ropa, no se le llama merma tal vez como tal, pero sí tiene, digamos, desechos o prendas que usted corta para hacer un vestido y hay un montón de recortes que le quedan para que no son funcionales. En algunos casos sí, en algunos casos no. Entonces, bueno, ¿cómo costeamos todas esas cosas? Ahora, no desde la perspectiva de costear, sino desde la perspectiva de entendimiento de cómo podemos llevar el control de esto, ¿ok? Aquí Pamela me dice que son una empresa de venta de suplementos deportivos, también manejan inventarios, súper interesante, manejan inventarios que tienen también de forma perecedera. Ahora, probablemente los tiempos de vencimiento de productos como estos son muy largos, entonces tampoco hay un riesgo en eso, pero entonces tienen inventario, que al final de cuentas manejar inventario es retadorcísimo, porque ustedes se ponen a pensar en esto, en inventario, ustedes lo agarran, lo compran y lo ponen en la bodega. Y uno desearía que, ¿verdad? Que entre el inventario y usted apenas entra, lo vende. ¿Verdad? Que hay toda una teoría alrededor de esto que es, ¿verdad? Los formatos de justo a tiempo, entonces ese sería el escenario ideal. Usted compra y apenas entra, se vende. Pero, lastimosamente, ¿verdad? No funciona de esa manera y muchas veces hay empresas que tienen un montón de inventario parqueado en sus bodegas o en donde lo tengan, en un cuarto, en donde sea, que no se mueve y eso es plata que está ahí estancada. Entonces la gente dice, pero es que no entiendo porque yo vendo y vendo y vendo y no sé dónde está la plata. Bueno, probablemente es hora de ir a ver los inventarios porque ahí tenés bastante plata parqueada que si no le das vuelta, eso no va a transferirse a el efectivo. Y es técnicamente lo que ocupamos. Y corazón de un negocio, si ustedes se ponen a pensar, es el efectivo. O sea, cómo la plata está dando vueltas y cómo pasa por tu negocio de forma recurrente para que puedas seguir haciendo que eso crezca. Y en cada pasada de ese efectivo, si se ponen a pensar, de ahí hay una partecita que se llama margen, que si la sabes usar, la utilizas para crecer, ¿verdad? Entonces, ya, ahorita lo vamos a ver más con números. Acuérdense que estamos apenas calentando los términos. Igual, si les van quedando dudas o tienen preguntas en este punto, aportes, ahí está el chat. Y si quieren también decirme más qué hacen sus negocios, me van diciendo. Entonces, dentro de las preguntas que les tengo aquí, sigo con esto, ¿verdad? Es si ustedes saben analizar estados financieros. Y aquí les pregunto y les agradezco si me ponen en el chat un sí o un no. Si ustedes saben analizar estados financieros, ¿cuántos de ustedes saben cómo analizar estados financieros? A ver, si me ayudan en el chat, ¿cuántos de ustedes saben analizar estados financieros y en sus negocios los analizan? Vamos a ver si me van diciendo ahí en el chat
Y esto se los pregunto por una razón muy importante, porque imagínense cómo hace una empresa grande para entender si va creciendo o no. Los estados financieros son la razón. Y desde los estados financieros empiezan a desprender otro montón de cosas que nos permiten construir la información para áreas específicas. Por eso esta pregunta es tan importante. Pero si nosotros no sabemos ni siquiera qué son los estados financieros y no sabemos analizarlos, eso nos representa un punto importante de partida a aprender para poder empezar a tomar control, porque estoy seguro que la mayoría de ustedes en sus negocios lo quieren hacer crecer. Y entonces, partiendo de la premisa básica de que ustedes quieren hacer crecer sus negocios, es importante que entendamos la información financiera a partir de los estados financieros. Y eso es indiscutible para cualquier giro de negocio, ¿ok? Entonces, quiero que pensemos un momento en eso para que vayan alineando un poquito lo que les voy enseñando, ¿ok? Ahora, con esto también uno se pone a decir, bueno, ¿cómo hago yo también para poder empezar a decir, yo quiero crecer? Ok, supongamos que analizo mi información financiera y quiero crecer. ¿Que voy a crecer en los próximos 6 meses tanto? Bueno, ¿con base en qué? ¿Y qué va a llevar de costos ese crecimiento? ¿Y cómo voy a distribuir la plata que voy a ir generando para poder hacer que eso se materialice? Y aquí es donde entra el presupuesto a relucir, porque es donde nosotros empezamos a poner objetivos y a trazar metas y que a partir de esos objetivos se desprende la gestión. Y esto es interesantísimo porque yo me encuentro con mucha gente, muchos emprendedores que son muy buenos vendiendo y maravilloso que sean buenos vendiendo y pueden proyectar las ventas determinadas y le llegan a muchas cosas, pero no proyectan en sus dinámicas los gastos y lo que conlleva ese crecimiento y entonces ahí empiezan a crecer y a veces crecer desde esa perspectiva puede ser más bien más problemático. Y suena un poco disruptivo o tal vez no tan lógico, pero a veces crecer, si no está bien planificado ese crecimiento a partir de un presupuesto con una lógica bien hecha, puede ser más bien un reto mayor. Ahora, esperaría que no sea ese el reto, ¿verdad? Ahora, ciertamente estando ahí es un happy problem que llamamos, ¿no? Pero ahí es donde los quiero llevar. Ok, y por último, si ustedes llevan un flujo de caja. La diferencia entre el flujo de caja y el presupuesto se las voy a explicar más adelante y es relativamente sencilla, pero increíblemente reveladora. Ok, ahorita se los voy a enseñar, los voy a dejar ahí para que se acuerden de esto más adelante, porque efectivamente es algo que tenemos que entender muy bien, ¿ok? Entonces, ahí, perdón, empezó a llover, si escuchan, ¿verdad? Por dicha yo hablo relativamente fuerte, entonces si por alguna razón no me escuchan bien, me avisan, pero ya la lluvia no la puedo controlar mucho y está lloviendo demasiado, ¿ok? Entonces, ¿qué analizamos de los estados financieros? O sea, ¿qué analizamos de los estados financieros? Yo me he puesto a pensar en esto. Bueno, supongamos que ya tengo los estados financieros. Una vez el contador me dio unos para un trámite que hice. Ok, maravilloso. ¿Qué analizamos de ellos? Empecemos a pensar un poco en eso. Y para pensar en eso, veamos un ejemplo, que es lo que me gustaría. Y con esto empezamos a ver la materia en profundidad de los ejemplos. Ok, entonces, voy a pasarme por acá. Y aquí me dicen si me están viendo la pantalla. Debería que sí. Ok. Y aquí lo que deberían estar viendo, ¿verdad? Es un par de cuadritos con números, uno gris y uno no sé, turquesa, será ese color. En donde tenemos que entender varias cosas. Los estados financieros, ¿verdad? Primero, para entender su concepto, voy a partir del hecho de que no tenemos mayor conocimiento para partir de una base común, porque puede ser que algunos conozcan, otros no conozcan, y no quisiera partir de un elemento más adelantado que otro. Entonces, los estados financieros técnicamente lo que nos permiten es entender la radiografía de nuestro negocio a unas fechas determinadas. Se utilizan para cientos de cosas, para pedir préstamos, para actualizar la información en los bancos, para también tener negociaciones con los proveedores para que te den crédito, para un montón de cosas, ¿ok? Y principalmente para ustedes mismos, para tomar decisiones, porque aquí es donde uno puede ver visualmente y desde la estrategia cómo vamos gestionando nuestro negocio, ¿ok? Comúnmente, o comúnmente no, lo normal es que hayan, o sea, los estados financieros se componen de 5 estados financieros, ¿verdad? Que son los más comunes de todos, que son el balance general, el estado de resultados, el estado de cambio de patrimonio, el estado de flujo de efectivos y las notas. Los que son de forma ejecutiva para analizar de manera consistente y recurrente, ¿ok? Son el balance general y el estado de resultados. Ahora, ¿qué es el balance general y el estado de resultados? Porque ustedes dirán, sí, pero a mí es que se me enredan cuál es el balance y qué es y cuál es el estado de resultados. Entonces les voy a explicar de una forma que considero relativamente sencilla qué es uno y qué es otro, ¿ok?
El balance general, ¿ok? Si se pone a pensar en la palabra como tal, balance general, lo que nos dice es cómo está la empresa en términos generales, desde lo que tiene y lo que debe. ¿Ok? Y aquí yo siempre hago el mismo ejemplo. Imagínense que una empresa son dos cajitas. ¿Ok? ¿Y por qué dos cajitas? Porque si ustedes han escuchado o en algún momento llevaron contabilidad en la universidad o en algún curso o algo, habrán escuchado que hay una famosa ecuación contable que dice que activo es igual a pasivo más patrimonio. Ahora, no se me pierdan entre qué activo y pasivo y patrimonio, sino piensen en lo siguiente. Yo tengo dos cajitas. En una, lo que se conocen como activos, o sea, lo que yo tengo para poder hacer plata, y esa es la naturaleza de un activo, y esa es la descripción de un activo. Y la otra cajita que tiene los pasivos y el patrimonio es lo que debo. ¿Ok? Ahora, ¿por qué es activos es igual a pasivos más patrimonio? Bueno, les voy a explicar. Una empresa, conceptualmente hablando, es un pedazo de papel. Es un papel técnicamente que dice esto es una sociedad que tiene socios que son sus dueños, o sea, no dueños de las acciones. Entonces, esto hace que, conceptualmente hablando, una empresa sea papel. Y entonces, para poder operar, para poder generar efectivo, que es su fin, a menos de que sea una actividad sin fines de lucro, obviamente, lo que hace una empresa es, ok, yo necesito activos. Ya ahorita les voy a explicar qué tipo de activos y qué son activos. O sea, necesito generar. ¿Qué necesito generar? Bueno, yo necesito comprar inventario, o sea, comprar productos para vender productos de limpieza. O necesito una computadora para hacer diseños y hacer community management, como el que estaba haciendo una de las personas que escribió en el chat. O necesito, ¿verdad?, comprar insumos para poder hacer las hamburguesas. Entonces, técnicamente, cuando usted compra eso y lo tiene en su bodega, eso es un activo. Porque en el momento que usted lo venda, va a generar efectivo. ¿Ok? Entonces, estos activos se financian por tres posibles actores en esta otra cajita que son el pasivo y los patrimonios. Siempre va a ser lo mismo. Se pueden llamar diferente, pero son lo mismo. Proveedores, bancos y accionistas. Los primeros dos, que son los proveedores y los bancos, ¿ok?, están en lo que se conoce como el pasivo. Y los accionistas están en lo que se conoce como el patrimonio. ¿Por qué el patrimonio? Porque en la sana teoría, los inversionistas o los accionistas, en este caso vos, si sos el único accionista o si sos el cuotista, porque tu sociedad es una sociedad de responsabilidad limitada, vos estás poniendo una cantidad determinada de plata para que el negocio empiece a operar. Y entonces, esa plata técnicamente va a estar en algún tipo de activo, ya sea en plata en caja y bancos, o sea, en la cuenta de tu banco, o ya sea en tu inventario de bodega, o ya sea en una cuenta por cobrar. Porque si vos vendés a crédito, en el momento en que vos vendés una cuenta por cobrar, es un activo, porque eso cuando te paguen es plata que entra. ¿Ok? Entendiendo esta base, y si no van entendiendo algo, me lo van diciendo en el chat, por favor, no se me vayan quedando con ninguna duda, es importante que no se queden con dudas. Entonces uno empieza a entender, ok, ¿qué veo aquí? Y yo les tengo un ejemplo relativamente sencillo. Estos son los estados financieros de una empresa de ejemplo, meramente de ejemplo, los datos son meramente de ejemplo para efectos prácticos, pero quiero que vean lo que les acabo de explicar. En el balance general están todos los que son activos. O sea, yo aquí tengo y sus negocios, indiferentemente de que sea un negocio que acaba de empezar, tiene exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, si sus negocios, aunque sean pequeños, tienen exactamente la misma lógica. Si ustedes se ponen a pensar, ustedes en la cuenta de banco tienen plata o en efectivo. Las cuentas por cobrar, en el caso de los que venden de contado, no tienen cuentas por cobrar, pero los que venden a crédito sí tienen cuentas por cobrar. Ustedes tienen cuentas por cobrar. Que esas cuentas por cobrar a su vez tienen diferentes vencimientos, o sea, diferentes plazos, que eso le mete otra ecuación al reto, ¿no? Tienen también activos de qué tipo fijo, tienen computadoras, tienen, en algunos casos tendrán alguna propiedad o alguna oficina, esos son activos de tipo fijo. Entonces, ¿qué veo yo aquí? Porque esto es importante desde la perspectiva de lo que les decía del análisis, desde la perspectiva gerencial. Yo aquí veo cuánto tengo y cuánto debo. ¿Ok? Y de paso, aquí, que ahorita les voy a enseñar qué son las razones financieras, se las voy a enseñar más adelante, de una perspectiva muy sencilla, es que de aquí salen las razones financieras. Las razones financieras nacen de los estados financieros porque nos permiten a partir de números muy enfocados entender cómo se está moviendo un negocio. Entonces ustedes dirán, sí, pero es que yo no entiendo muy bien esto. Bueno, aquí técnicamente la lógica
elemental que deberíamos tener es la siguiente. Si nosotros agarramos todos los activos que tenemos y pagamos todos los pasivos que tenemos, traducido al buen español es, si yo tengo todo lo que tengo, lo agarro y lo vendo y lo convierto en efectivo y voy y le pago a todas las personas que le debo, que serían los pasivos, mi ecuación queda en positivo o queda en negativo. Y aquí es donde empiezan a haber elementos de análisis, porque entonces uno dice, eso que les acabo de decir técnicamente va relacionado a cómo calculamos el endeudamiento de una empresa. Ahorita se los voy a explicar. Para hacerles una prevista rápida, el endeudamiento de una empresa se calcula en donde el pasivo total entre el activo total. Es que técnicamente, que es la lógica que les acabo de explicar, es como usted agarra todos los pasivos, los activos y pasa a todos los pasivos, cuánto es lo que debe, ¿ok? Y el patrimonio es lo que tiene la empresa en términos de su capital, por decirlo así, porque los accionistas no, me dicen que se fue la señal, ¿me escuchan bien? Perdón, o es solo la persona que me está diciendo. No sé si se lo escucha muy bien. Perdón, ¿sí me escuchan bien? Sí, le escuchamos perfectamente, don Freddy. Puede ser que sea nada más una persona ahí. Okay. Entonces, retomo ahí por aquello de que a primera, porque parece que solo a vos se te fue la señal, pero aquí voy retomando para que no perdas. Entonces, en el lado de balance general, eso es lo que vemos. Ahorita te voy a enseñar una forma más sencilla de analizarlo, porque si ustedes se ponen a pensar, aquí tengo solo un año. Pero entonces aquí podríamos analizar muchísimas cosas. Por ejemplo, cómo se comportó mi empresa en función del 2021 al 2022 y a lo que llevamos del 2023, ¿verdad? Cobré más, cobré menos, mi endeudamiento creció, mi endeudamiento decreció, mi patrimonio creció o no, porque al final de cuentas, véanlo de esta manera. Ustedes venden, hacen su operación y en la sana teoría el remanente es utilidad. Y ustedes dicen, no, yo no voy a sacar mi utilidad, yo la voy a reinvertir para que el negocio siga creciendo. Esa acción de reinvertir es lo que queda en el patrimonio. O sea, ese es el patrimonio de tu negocio. ¿Y vos por qué lo haces? Porque lo haces en función de que vos decís, es que si mi empresa crece, tengo un montón de posibilidades de que mi calidad de vida mejore. Porque probablemente voy a poder en algún momento o pagarme más como colaborador, porque tu salario dentro de la empresa es una cosa y la utilidad tuya como socio es otros 100 pesos, o sea, son dos cosas distintas, que esto es muy común enredarlo y confundirlo, y entonces vos decís, ese es mi patrimonio. ¿Okay? Ahora, muy comúnmente entendemos el patrimonio, ¿verdad? En términos normales como, bueno, es que mi patrimonio es mi casa, y tengo un lote, y mi carro, eso es mi patrimonio, pero esto también es patrimonio. Entonces, aquí también es donde uno tiene que empezar a entender que si uno construye patrimonio en una empresa, eso es porque ese patrimonio va a ir asociado a sus accionistas, que son ustedes. En el caso de que sean solo uno, sean dos, sean tres, o sea, puede haber miles de variaciones. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vemos en el balance general. Ahora, el estado de resultados, que es el otro que les dije, que son los dos principales o los más comunes, porque no es que le quiten relevancia a los otros, pero son los más comunes para la toma de decisiones, en el sentido popular, es decir, en el sentido popular me refiero a de fácil acceso, de fácil utilización y de rápida interpretación, ¿ok? El estado de resultados es exactamente lo mismo como que ustedes reciben un salario y ustedes reciben un salario y empiezan a distribuirlo en los pagos, ¿cierto? La hipoteca o el alquiler, la comida, el kinder, el otro, ¿eh? Y abajo le queda en positivo o le queda en cero hasta que vuelvan a pagar. La lógica del estado de resultados es exactamente esa misma. Es ingresos menos gastos igual utilidad neta. Ahora, si hay alguien que tenga conocimientos contables, me estará diciendo, no, es que es ingresos menos costo de mercadería vendida es igual a la utilidad bruta, etc. Sí, efectivamente, esto tiene una estructura contablemente que lleva un orden, ¿ok? Para efectos de toma de decisiones, ¿verdad? Es importante que si no tenemos gran conocimiento, lo que quiero es que se lleven eso, ¿verdad? Porque no quisiera que piensen que no les estoy dando la información, pero es que ya sería una información más técnica que para eso es que está el contador. O sea, el contador debería registrar cada uno de los gastos en las partidas correspondientes, ¿ok? Entonces, por eso se los estoy explicando de esta manera, porque quiero que sea práctico. Entonces, si ustedes ven en este ejemplo, dice, bueno, tengo ventas, ¿ok?
Tengo costo de ventas, que en este caso, por ejemplo, en el caso de Edgardo sería, ok, los costos de ventas de producción, esto es, se le conoce también como el costo de mercadería vendida. Este costo de mercadería vendida se formula a partir de cuánto tenía yo, o sea, que es inventario inicial, ¿verdad? Más compras, o sea, cuánto tengo yo a inicio de un periodo, cuánto compré y cuánto me quedó al final del periodo. Eso es técnicamente lo que significa la costo de mercadería vendida. ¿Sí? Y eso me dice que cuánto me costó, o sea, cuánta plata tuve que sacar yo en ese periodo de tiempo, que otra cosa importante que no se los dije al inicio es que ustedes pueden ver los estados financieros en diferentes lapsos de tiempo. Y esa es otra cosa que confunde mucho a las personas. Cuando ustedes ven que dice al 30 de diciembre del 2022, es porque comprende el plazo del 1 de enero del 2022 al 31 de diciembre del 2022. De hecho, ahí tiene un error porque debería ser al 31 de diciembre del 2022. Entonces, todos los datos que ustedes están viendo ahí corresponden a todo ese lapso de tiempo. ¿Ok? Ahora, podría pasar, podría pasar que sea al 30 de abril, por ejemplo. ¿Y qué significa eso? Que es del 1 de enero al 30 de abril. Y la información que van a ver ahí es la acumulada en ese lapso de tiempo. Entonces, ¿para qué uso esto? Pues claramente para entender, primero, cómo van las ventas, porque las ventas es el termómetro principal de la mayoría de negocios, ¿verdad? Y además para entender si el negocio está dejando ganancia o está dejando pérdida, ¿verdad? Y aquí es donde también entra una gran duda a la gente, porque a veces el negocio en términos contables está dejando utilidad, pero la gente se va a ver la cuenta y dice, pero yo no tengo la plata, no sé qué se hizo. Bueno, aquí hay un concepto importante que tienen que entender, que es el flujo de caja, o sea, el flujo de tu negocio de efectivo tiene que seguir dando vuelta y probablemente no es que llegues a un momento en donde digas, es que tengo en la cuenta, en este caso, 106 millones de pesos. Puede ser que esos 106 millones de pesos los volviste a agarrar en la dinámica recurrente del negocio para pagar más proveedores, para pagar salarios, para pagar la caja, para pagar la póliza de riesgos de trabajo, para pagar la póliza de riesgos de responsabilidad civil, y ahí todo el montón de gastos que podemos tener en términos empresariales. ¿Ok? Entonces, entendiendo esta base, y me gustaría preguntarles si van entendiéndome lo que les estoy explicando, si se los estoy explicando de forma digerible, entendible, alguien que me diga ahí sí o no, ¿verdad? Un no también es válido y replanteamos, porque tampoco es que tiene que ser, pero entonces lo que me interesa es saber que les va quedando claro y que lo van vinculando con sus negocios, ¿verdad? Porque yo lo veo de esta forma, estamos aquí, ustedes están haciendo una inversión de tiempo y yo creo que la rentabilidad de esos tiempos es que se lleven el conocimiento, ¿verdad? Si lo vemos en términos numéricos, esa es la lógica. Entonces me interesa mucho que se lleven su rentabilidad para sus casas, ¿ok? Para sus negocios. Entonces ahí Shirley me dice que sí. Si alguien más me quiere decir si sí o si no, bienvenidos. Entonces, entendiendo los estados financieros, estos empiezan a generarnos un montón de elementos, ¿ok? Uno puede analizarlos desde diferentes aristas. Puede hacer un análisis que se conoce como análisis horizontal o análisis vertical. ¿Y esto para qué nos sirve? Les voy a explicar por qué les digo esto, porque ahora les decía que uno puede analizar esto en función de diferentes años, ¿de acuerdo? Pero también lo puedo analizar de forma individual, o sea, yo puedo analizar lo que les enseñaba ahora, un análisis vertical sería cuál es mi endeudamiento, que sería el total del pasivo entre el total del activo. Si yo hago ese escenario aquí, ¿ya? Lo voy a hacer para que vean nada más efectos prácticos, ¿ya? Esto quiere decir que este negocio, esto está como, me está dando error porque esto está como números. Voy a hacerlo aquí, hermano. ¿Okay? Si ustedes hacen este ejercicio, ¿verdad? Yo voy a hacerlo con menos números para que no se complique la cosa. Si ustedes hacen ese ejercicio en su negocio, ¿sí? Lo que va a pasar es que ustedes pueden decir, entender ustedes mismos qué tan endeudado está su negocio, ¿sí? Para poder tomar decisiones y decir, ok, ¿verdad? Si yo agarro entre ¿sí? Aquí me dice que yo tengo un 64% de endeudamiento. Y ahí entra una pregunta clave, ¿eso es mucho o eso es poco? Y la gente puede decir, no, eso es un montón. Depende del giro de negocio, número uno. Número dos, no se puede comparar el endeudamiento de una empresa con el de una persona. El de una persona, ¿verdad? El común debería andar entre el 30-40% máximo cuando es un tema relacionado a un crédito hipotecario, ¿verdad? En algunos casos exceden, no es una regla exacta.
Pero en una empresa, lo normal es que no pase del 60%. Ahora, no es que sea una regla, porque depende del giro de negocio. Por ejemplo, si ustedes se ponen a pensar, el giro de negocio de los bancos por su naturaleza es estar endeudados. Y les voy a decir por qué. Si ustedes ven los estados financieros de un banco lo que tiene es técnicamente todas las obligaciones con los clientes, que es plata que le tienen que deber en sus estados financieros a los ahorrantes. Entonces, eso es un pasivo que está eterno ahí gigante porque ellos tienen, esa es su naturaleza. Entonces, su endeudamiento, probablemente más bien a mayor endeudamiento, en sentido entendiendo lo que les estoy diciendo, van a tener más rentabilidad porque tienen más plata que ese es su inventario para prestarla, para generar intereses, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, les digo esto porque lo que no quisiera es que vayan visualizando como que es una ecuación única que yo analizo. Lo que quiero es que vayan entendiendo, y yo siempre lo digo de la misma manera, y me encanta decirlo de esa forma porque creo que es así como hay que entender la información, es la información uno la procesa y a mí lo que más me interesa es que se lleven la esencia de lo que les estoy explicando, porque cuando la lleguen a aplicar, si entienden la esencia, indiferentemente que los datos se presenten de formas distintas o con nombres distintos aquí, que cada una de estas para efectos prácticos se llaman partidas, porque han escuchado eso, ¿verdad? Entonces es que en la partida tal, cada una de estas es una partida. Y si ustedes se ponen a pensar también, detrás de cada una de estas, que esto es cosas que tienen que hacer sus contadores, tiene que haber algo que se conoce como un auxiliar. ¿Qué es un auxiliar? Bueno, un auxiliar en unas cuentas por cobrar es, si ustedes ven este número, díganme, si ustedes estuvieran analizando esto conmigo para ver si le entramos a invertir en esta empresa, si ustedes ven esto, ustedes deberían decir, bueno, pero esos 546 millones, uy, qué montón de plata, sí, pero ¿de qué se componen? O sea, ustedes donde se entra la curiosidad y aquí es donde quiero que piensen qué deberían hacer ustedes con la información. Que, ¿verdad? Ustedes ven eso y dicen, ok, esos 546 millones, ¿quién se los debe? ¿Están dispuestos en cuántos clientes? ¿Cuánto tienen de atraso? ¿Están atrasados dentro del pago que tenían o están sin vencer? Y esa plata es recuperable todo. ¿Cuánto hay incobrables? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, desde ahí empezamos a analizar otro montón de cosas, porque esto es, por decirlo de alguna manera, la versión ejecutiva que vemos de la información, pero detrás de cada uno de estos están los datos que se necesitan para poder hacer digamos, sopesar toda la dinámica de información. ¿Okay? Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque todas las transacciones que ustedes hacen día a día, todo, pagos, compras, que pagaron con una tarjeta, que pagaron el agua, la luz, el teléfono, todo genera un registro contable que va a estar en alguno de estos de estos dos estados financieros. Si ustedes empiezan a ver que todo lo que hacen en su día a día, en la toma de decisiones, impacta directamente en los estados financieros, van entendiendo mejor cómo es que se arma el proceso. Y eso los empieza a llevar también a ciertas decisiones. Porque entonces, si ustedes dan demasiado crédito y el cliente no le paga, les van a afectar los indicadores. ¿Y qué indicadores? Pueden ser, bueno, hay un indicador que ahora se los voy a enseñar, que es de la rotación de cuentas por cobrar. ¿Y eso qué significa? Bueno, cada cuánto yo logro recuperar mi cuenta por cobrar. Y si se ponen a pensar, eso es, bueno, cada cuánto yo recupero la plata que vendí a crédito para poder seguir creciendo. Porque si esa plata no llega, ustedes no van a tener el efectivo para seguir comprando. Y esto es algo que le pasa a miles de empresas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no analizan estas cosas. Entonces, ahí es donde empezamos a tener elementos que nos pueden afectar la gestión de nuestros negocios, ¿ok? A partir de los números, si no los tenemos claros, ¿ok? Entonces, estos estados financieros, como les digo, esto es parte importante de por dónde tenemos que empezar, ¿ok? Ahora, con ello, que ya les he hablado un poco de esto, ¿verdad? Es, ¿qué son las razones financieras? ¿Ok? No sé si alguna vez han escuchado el término de razones financieras, ¿verdad? Y que técnicamente son indicadores. Las razones financieras son indicadores. ¿Qué tipo de indicadores? Bueno, hay de diferentes, o sea, tienen diferentes impactos. Con esto a lo que me refiero es que las razones financieras nos permiten analizar la gestión desde los diferentes puntos, desde los activos, desde los pasivos, desde la ejecución del dinero, por ejemplo, de entender qué tan endeudado o no está nuestro negocio, de entender cuánto está dándole vuelta a la plata en nuestro negocio. Entonces, eso permite muchísimo entender cómo estoy gestionando mi negocio, que es lo más importante. O sea, a mí lo que me interesa es que aprendamos a tomar decisiones a partir de los números, ¿ok? Entonces, bueno, veamos un ejemplo, ¿ok?
Las razones financieras, yo las monto en una herramienta que es esta. ¿Okay? Esto es una herramienta que técnicamente se le conoce como un spread. ¿Y qué es un spread? No es nada del otro mundo, ni crean que es física cuántica. Les voy a explicar aquí lo que tengo, porque aquí vamos a hacer dos cosas. Vamos a hacer un análisis vertical y horizontal y vamos a entender las razones financieras. Ahora, quiero que sigan pensando en lo siguiente. Esto no es solo para empresas grandes, esto es para todas las empresas. ¿Ok? Y la cantidad de visualización que nos da esto para tomar decisiones indiferentemente de lo que yo venda y el tamaño que tenga es brutal. A menor tamaño va a tener menor cantidad de elementos probablemente. Y a mayor tamaño probablemente tenga mayor cantidad de elementos y mayor complejidad. Pero la ciencia y la lógica es la misma. Y la ciencia y la lógica de las decisiones que pueden salir de aquí no fallan. ¿Ok? Entonces, si ven aquí lo que tiene esto es el balance general. Se lo voy a ir explicando para que vean. Aquí tienen las fechas de los estados financieros. Igual, esto es toda información de referencia, de prueba, no corresponde a ninguna empresa en particular y los datos no son reales de nada. Entonces, aquí ven que vienen detallados todo lo que son los activos circulantes. ¿Se acuerdan lo que les conté? Un activo circulante es todo aquel activo que se convierta en efectivo en menos de un año. Y todo lo que sea a largo plazo es de más de un año. Así se le conoce en términos financieros. Solemos utilizar medios plazos, o sea, a mediano plazo, pero financieramente hablando, en mediano plazo técnicamente no, que no existe. Pues, corto plazo, largo plazo. En términos de análisis, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, ¿qué vemos aquí? ¿Cómo hago yo un análisis vertical y horizontal? Bueno, como les decía, vertical lo veo del año, pero horizontal, que era el que no les enseñé en la filmina pasada, es, ok, ¿cuánto ha variado cada uno de los rubros conforme va pasando el año? Esto, si lo ven aquí, es el porcentaje y esta es la variación. Entonces, ¿yo qué puedo ver aquí? Así, una vez rápido nada más para que me entiendan la lógica. Yo en inversiones transitorias en esta empresa, ¿verdad? Del 2018 al 2019, crecí en 302%. Y entonces ahí uno empieza a decirle, pero ¿por qué esto creció tanto? ¿Será que está bien? ¿Será que está mal? En cuentas por cobrar, perdón, sí, en cuentas por cobrar, crecí 37%. ¿Qué deberían hacer ustedes en sus zapatos, entendiendo eso y entendiendo un año? Es decir, o sea, pasé todo un año y mi cuenta por cobrar creció. Si la cuenta por cobrar creció, deberíamos empezar a analizar, ok, ¿cuál ha sido la recuperación? ¿Cuáles han sido los clientes? ¿Cómo se componen? Para entender si ese crecimiento le significa cosas positivas al negocio o no. Porque podría ser que la cuenta por cobrar creciera, muy bien, pero que la cuenta por cobrar crezca significa que también ha entrado menos plata en la empresa, porque está como cuenta por cobrar hasta que el cliente lo pague. Una vez que el cliente lo paga, deja de ser una cuenta por cobrar y entra a ser efectivo. ¿Ok? Entonces, espero que me vayan siguiendo con cómo empezamos a analizar y amarrar los datos. Obviamente, ¿verdad? Esto no es un taller o una ponencia analítica al 100%, porque lo que vamos a hacer es darle cómo es la estrategia, pero ciertamente estas son cosas que si ustedes se sientan con sus contadores y en su efecto asesores, deberían llevarlos por este camino para tomar las decisiones correctas y para llevar a que la estructura de la empresa y la gestión de la empresa lleve a ese orden y a esa estructura. ¿Ok? Porque también esa estructura se va construyendo. A veces las empresas no están listas para tener toda esta información, pero si el que tiene el liderazgo quiere llegar ahí, empieza a hacer las acciones para llegar ahí. Y eso es lo que a mí me parece valioso. ¿Ok? Entonces, veamos las razones financieras. Esos datos que yo les enseñé ahí, aquí están las razones financieras. Las razones financieras están agrupadas en bloques. Si lo ven ahí, de liquidez, de actividad, de deuda y cobertura y de rentabilidad. Los títulos son técnicamente descriptivos, ustedes se ponen a verlos, ¿ok? Entonces, cuando uno habla de razones de liquidez, liquidez, en el buen español es, ¿con cuánta plata cuento para ir a negociar si tengo que ir a negociar de contado? ¿Verdad? Ese es el buen entendimiento, ese es, ¿ok? Entonces, las razones financieras parten desde los estados financieros para decirnos ese tipo de cosas, ¿ok? Ahora, son un montón de razones financieras. No se las voy a enseñar todas por obvias razones, porque obviamente también en diferentes escenarios de diferentes tipos de negocios, las razones financieras aplican o no aplican. Les voy a dar un ejemplo. Esta razón circulante lo que hace es que nos dice qué tantas veces ha rotado nuestro activo. O sea, cuántas veces hemos utilizado lo que tenemos para seguir generando plata. Entonces, esto no está en porcentaje, no está en número de veces. Esto quiere decir que en este año rotó 2 veces.
Y entonces yo les preguntaría a ustedes, si 2 veces es bueno o es malo. ¿Verdad? Entonces, en la sana teoría es bueno, pero por ejemplo, tenerlo por encima de 1.5, según la teoría, significa que te estamos dejando plata en la mesa porque no estamos explotando nuestros activos de una manera idónea, ¿verdad? Entonces, en la esta que dice ácida, para darles un ejemplo, esta lo que hace es que le quita los inventarios. O sea, le dice, ¿qué capacidad tiene usted para generar plata quitándole los inventarios? Y entonces aquí, ¿cómo se llama? José, que tiene una agencia de social media, me va a decir, no, es que yo no tengo inventarios. Entonces es una razón financiera que no aplica para él. ¿Me siguen? Entonces, lo que quiero que se lleven a partir de las razones financieras es que las razones financieras nos permiten entender qué tanta liquidez tiene mi empresa y también decirme, ok, usted necesita esta cantidad de plata para poder seguir avanzando, que es esta de capital contable, por ejemplo, ¿ok? Esto puede salir de los estados financieros, que esto es una gran duda que tienen la mayoría de emprendedores, es cuánta plata necesito yo para operar. Bueno, hay una mezcla de proyección en términos de presupuesto, que ya les voy a enseñar, con las razones financieras en los estados financieros que nos permiten tomar decisiones más numéricas, ¿verdad? Ahora, aquí hay una aclaración importante que a veces pasa y es a veces, dependiendo, ¿verdad? El que lleva el negocio dice, a mí no me gustan los números. Bueno, yo respeto que no te gusten los números y es tu caso. Lo que pasa es que uno liderando una empresa tiene que entender los números. Tiene que entender los números porque todas las decisiones se basan en números y entender elementos de este tipo te hacen llevar a una mejor dirección la empresa para que no tenga sorpresas en el camino. Entonces, con esto también hay razones de actividad. Con esto me refiero a cada cuánto rotan tus cuentas por cobrar, cada cuánto rotan tus cuentas por pagar, cada cuánto rota el inventario. Y esto nos permite también entender cómo estamos ejecutando nuestro negocio, cómo están trabajando nuestros colaboradores, son efectivos, no son efectivos, están haciendo que el cliente llegue, que los productos lleguen de forma correcta al cliente, porque si tienes más cuenta, más rotación de cuenta por cobrar es porque estás vendiendo más y porque tu negocio está haciendo la efectividad de ejecución en las cosas que tiene que ir haciendo, me van siguiendo. Entonces, es bastante relevante. Y también las de deuda y cobertura, porque para poder crecer, recordemos que en el activo se financia por el pasivo y por el patrimonio. Y ese pasivo y patrimonio tiene que ir financiando esto. Entonces puede ser que mi crecimiento me incremente mi deuda. Y si mi crecimiento me incrementa mi deuda, tengo que entender hasta qué punto la puedo sostener para entender hasta qué punto yo estoy trabajando para generar plata o para pagar intereses. Hay que tener un equilibrio, porque ninguna de las dos, no es que tener deuda sea malo, porque también a veces hay gente que piensa que tener deuda es malo, y no es malo. La deuda o el crédito es una herramienta y entendiendo las herramientas y sabiéndolas utilizar, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Yo veo, por ejemplo, los esfuerzos de MUCAP en cómo quiere apoyar en términos de crédito. Esas son cosas que hay que aprovechar, valorar y utilizar, porque el crédito es una palanca, o sea, una palanca para crecer, ¿ok? De hecho, es una de las mejores palancas para crecer, nada más hay que saberlo hacer, ¿ok? Y luego están las de rentabilidad. Entonces, las razones financieras nos permiten de forma también unificada, tomar decisiones a partir de los estados financieros. Imagínense lo siguiente, ustedes están en su día a día súper complicado y agarran una vez por mes y le dicen al contador, quiero ver los estados financieros y quiero ver las razones financieras. Sus contadores deberían poder sacar las razones financieras. Ustedes entendiendo las razones financieras y las ven y dicen, ok, en cuestión de 15 minutos viendo las razones financieras entienden por dónde pueden andar elementos de mejoras operativas de su negocio y irlos a gestionar y delegar esas mejoras para que el negocio empiece a operar mejor. Y ahí es donde empezamos a entender, ok, yo necesito mejorar mis tiempos de entrega, necesito mejorar los tiempos de crédito con mis proveedores, necesito mejorar la recuperación de la cuenta por cobrar, necesito mejorar la infraestructura, necesito, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que son tan importantes. Ahora, con esto es donde también empezamos a vincularnos con el tema del presupuesto. El presupuesto, ¿verdad? Técnicamente es una proyección de mi negocio en un periodo de tiempo determinado. ¿Okay? Igual, ¿qué vamos a hacer? Veamos un ejemplo. Un presupuesto se vería de esta forma. Un segundito, ahí está. ¿Okay? No vean el montón de números, nada más quiero que vean de momento la estructura. Presupuesto, si ustedes ven aquí que yo tengo, esto es una versión, hay cientos de versiones, ¿ok? En donde esta versión lo que hace es que aquí tiene, por ejemplo, si ven mes 1, mes 2, mes 3, mes 4, supongamos que estamos hoy en junio y yo voy a proyectar julio, agosto, septiembre, octubre, porque voy a proyectar mi negocio hacia allá porque quiero ver cómo voy a cerrar el 2023. Entonces yo lo que debería hacer es agarrar y decir, ok, hay varias cosas, yo puedo hacer proyección de mis ingresos
¿verdad? Por línea de negocio, o puedo hacer una única línea de ingreso y decir, ok, yo no recomiendo hacerlo nada más por una única línea, porque lo que pasaría es que perdemos visibilidad de cuáles, por ejemplo, son las participaciones porcentuales de cada una de las líneas de venta. Entonces, esto para mí es muy importante. ¿Por qué? Porque si ustedes se ponen a pensar, de aquí es donde yo voy a agarrar para decirle a los vendedores, ok, ustedes tienen que ir a vender esto y lo tienen que hacer de esta forma. Si no tengo vendedores y todo lo hago con pauta, ok, yo tengo que hacer estrategia digital para estos productos de esta forma porque necesito llegarle a esta cantidad de ventas. Y a esto le podemos sumar, decir, ok, esta cantidad de unidades si es que vendo productos, o esta cantidad de clientes con estos fees si tengo, ¿verdad?, servicios, o esta cantidad de mix de venta por producto. Entonces, aquí podrían meterlo, por ejemplo, estoy dándoles ideas porque depende de cada uno de ustedes, como lo prefieran y como les haga más sentido. Pero aquí podrían tenerlo por línea de negocio, podrían tenerlo por vendedor, podrían tenerlo por categoría, podrían tenerlo si tienen diferentes empresas o sociedades, por diferentes sociedades, todo en un mismo lugar, pero que ustedes puedan decir, ok, este es mi proyectado. Yo le pongo el real porque a mí lo que me parece es que nada ganamos o tener una presupuestación y después no lo cotejamos contra lo que sucede. Entonces, esto pasa muchísimo en las empresas, que la gente empieza súper foforona, como decimos popularmente, en noviembre, diciembre, a hacer su presupuesto 2024, en enero lo vuelven a ver y después de ahí no se vuelve a ver en todo el año y lo único que hacen es lo ven hasta final de año. Entonces, eso no tiene ningún sentido en términos prácticos porque no nos permite ir viendo si tenemos una lógica correcta. El mercado puede cambiar en cualquier momento, entonces lo que yo proyecté hace 3, 4 meses, hoy puede ser distinto y ya tengo un cambio importante. Entonces, esas son de las cosas que necesitamos empezar a entender a la hora de cómo hacemos un presupuesto. Aquí más para abajo ponemos todo lo que son egresos. Tiene la misma lógica de lo que les decía ¿cómo se llama? La misma lógica del estado de resultados. Tiene ingresos y tiene gastos. Y es la misma lógica, ¿ok? Entonces, esa lógica lo que nos lleva es a entender, por ejemplo, cuánto es lo que yo voy a proyectar para todo lo que son salarios, comisiones, el pago de la caja, el internet, etcétera, etcétera, etcétera. En proveedores, por ejemplo, yo proyecto que si yo vendo productos, yo lo que debería también aquí la proyección, ok, yo voy a hacer esta dinámica de ventas. Y esta dinámica de ventas me va a requerir hacer compras de cada tanto. Esas compras son pagos que tengo que hacerle a mis proveedores. Entonces yo puedo proyectar cuánto van a ser las compras de los proveedores en función de si cumplo con las metas que estoy estableciendo arriba, ¿verdad? Esto también se le conoce en inglés como forecast. Se utiliza mucho en inventarios y en producción, ¿verdad? Lo que se conoce como el forecast de la producción, pero también en términos de venta, pero también podemos hacer esto en términos de todo el negocio. ¿Y esto qué nos da? ¿Hacia dónde nos lleva? Nos lleva hacia que podamos decir, ok, ¿qué tengo que hacer para que estos números se vayan dando? Y lo más importante es que cuando yo vengo aquí abajo, venga aquí dice flujo neto. ¿Este flujo neto qué es? La diferencia entre los ingresos y los gastos. O sea, ingresos menos gastos. Entonces quiere decir, en este mes, según esto, me van a quedar 181.265 colones o dólares, como ustedes lo quieran hacer. ¿Ok? Y aquí es donde empiezan a entrar las preguntas claves. ¿Hace sentido todo el esfuerzo que estoy haciendo para que ese sea el número? No, entonces tengo que vender más y volverme más efectivo con las compras. Y tengo que entender si toda la gente que tengo en planilla está realmente ejecutando lo que está ejecutando para que el negocio sea lo más efectivo posible, porque cada salario es plata, ¿verdad? Y si el equipo no está comprometido en que cada uno de sus puestos genere lo que debería generar en términos de funcionalidad, porque hay puestos que son operativos que no generan ventas, pero hay otros que sí. Entonces, me van siguiendo, espero que me vayan siguiendo, igual si van teniendo dudas, les vuelvo a decir, esto es un tema que por lo general yo sé que mucha gente se queda, ¿verdad? Así como, es que es mucha información y eso es algo que me pasa, digamos, porque es mucha información, aparte que yo me pongo muy apasionado en explicarlo, entonces me van diciendo si van entendiendo, si les va haciendo sentido, yo sé que es mucha información, que hay muchos aristas, pero es que así funcionan los negocios y lo que yo les diría, ¿verdad? Haciendo un poco frío es, este es el mundo de los negocios y así funciona y tiene que ser entendimiento porque nos interesa hacer crecer nuestros negocios y para muestra un botón la tecnología, o sea, la tecnología va tan rápido que si nosotros no vamos entendiendo rápido cómo funciona la dinámica tecnológica, nuestros negocios se van quedando relegados porque nuestros competidores están utilizando la tecnología de forma efectiva.
Y entonces, no, yo no tengo para invertir en tecnología, es porque tal vez no has hecho esto, porque no le has metido tiempo a hacer un presupuesto, a ponerte metas de ventas, a destinar un presupuesto para pauta, a hacer los pasos correctos para que tu gestión sea cada vez mejor, para que tu equipo mejore en su gestión, para que tengas la gente que necesitas. Entonces, ojo, como todo lo que les estoy diciendo nace desde la información y desde los datos. Desde ahí nace todo lo que se gestiona en un negocio. Un negocio se vuelve exitoso a partir de que su líder o el que lo dirige entiende la información, la canaliza, la procesa y le mete su sazón única. Yo digo que cada uno de los emprendedores, empresarios le meten un sazón único a los negocios porque ahí es donde se ve esa solución. ¿Ok? Entonces, bueno, si van teniendo dudas, me van indicando. ¿Ok? Ahora, algo que les quería enseñar con esto es, por ejemplo, algo para efectos de ir cumpliendo los rubros en los diferentes elementos del presupuesto, ¿verdad? Es que ustedes pueden agregar indicadores claves o KPIs. Esto es un ejercicio, o sea, un ejemplo súper básico, pero que es muy funcional de lo básico que es, en donde nosotros podemos agarrar a nuestro equipo de trabajo, sea que tengamos uno, sea que tengamos 3, 2, 15, 20, no sé, y entonces decir, ok, ¿cuál es el área de este colaborador? ¿Quién es el encargado? ¿Cuál es el indicador que yo quiero medir? Bueno, yo quiero ver la cantidad de visitas. Entonces aquí lo que yo estaría esperando es, aquí dice comercial, aquí dice Freddy, y que en este rango de tiempo, entre A y B, o sea, entre junio y mayo, bueno, entre mayo y junio, hizo 60 visitas. ¿Sí? ¿Eso es bueno o eso es malo? Bueno, ahí me tendría que decir yo después, debería tener otro indicador, decir, ok, ¿cuánto vendió? Ese es otro indicador. Entonces yo puedo cruzar el dato de cuántas visitas con cuánto vendió y ver cuál vendedor es más efectivo, cuál vende más, porque puede ser que haya otro vendedor, Juan, que Juan vaya y haga una visita en el mes y venda 3 veces lo que venda Juan. Entonces, esos indicadores nos permiten entender estas cosas. Y estos indicadores van asociados a este presupuesto, porque esos indicadores lo que me dicen es, yo para poder llegarle a estas metas necesito saber que la gestión que están ejecutando los vendedores es efectiva y convierte en venta. ¿Y eso cómo lo mido? Bueno, entendiendo esos indicadores. Entonces, si Juan va y vende, y vende, y vende, visita y no vende, entonces yo tengo que ir con él a alguna visita para entender si es que no está sabiendo hacer los cierres, si es que no está sabiendo transmitir el mensaje, si es que no está leyendo al cliente para saber qué es lo que hay que venderle, si es que está regalándole las cosas al cliente, si es que es un vendedor de descuento, si es que es un vendedor de nada más de tomador de pedidos, que también hay muchos, ¿me entendés? Entonces, ojo cómo los datos nos empiezan a dar la línea de decisión y de acción en nuestros negocios a partir de lo que estamos haciendo. ¿Ok? Entonces, sigo. Si tienen dudas, por favor, ahí está el chat. Entonces, ahora, ¿cómo administramos el flujo de caja? ¿Ok? Porque les acabo de enseñar el presupuesto. Y entonces me dicen, sí, ese es el presupuesto, muy bonito, todo. Pero ¿cómo administro el flujo de caja? Y les voy a decir varias cosas. Y también vamos a ver el ejemplo. En donde vamos a poder entender un poquito las cosas. Entonces, el flujo de caja y el presupuesto, en su diferencia, no son técnicamente nada diferentes. Y aquí no quiero enredarlo, ya les voy a explicar. Voy a enseñarles este otro, ¿ok? No, voy a enseñarles, perdón, voy a enseñarles, por aquí está el que les voy a enseñar, denme un segundo. Este es el que les voy a enseñar, ¿ok? Entonces, yo les acabo de enseñar el presupuesto, que tiene la misma estructura que están viendo aquí, ¿correcto? Pero si ven, aquí le agregué algo diferente. Aquí tengo el proyectado, que este sería el presupuesto, correcto, y el real, que sería lo que se va ejecutando. Aquí le agregué varias cosas. El flujo de caja debería llevarse, en mi criterio, porque pueden haber distintos criterios, de forma semanal. ¿Por qué? Porque los negocios venden y cobran y pagan todas las semanas. Entonces, ¿qué pasa si yo me doy cuenta hasta el final de mes de que no tengo plata para pagar al final de mes? No hace como que mucho sentido, ¿correcto? Entonces, el flujo de caja se basa en la misma lógica del presupuesto, pero lo que hace es que va registrando todas las transacciones de forma continua y sistemática, preferiblemente lo semanal, para poder saber cómo estamos llevando el negocio. Ahora, esto ya se los expliqué, pero ¿dónde nace la principal diferencia? El flujo de caja, si ustedes se acuerdan en el presupuesto que les acabo de enseñar, no estaba esta lineecita que dice balance. ¿Ok? ¿Qué significa esa lineecita que dice balance? Técnicamente, lo que me va a ir dando es cuál es el acumulado de cada una de las semanas de efectivo que yo tengo en función de cómo vendo y cobro. Vendo y cobro. Vendo y cobro y pago.
¿Ok? Entonces, en este ejercicio, todo da en negativo por una razón. Primero, porque todos los datos son de prueba y si ven, la gran mayoría de datos tienen una fórmula que dice random between. O sea, esto lo que hace es que pone un dato random entre un número y un número. Entonces, esto hace que esto me vaya dando negativo porque no tiene una lógica consecuente. Pero lo que pasa aquí es lo siguiente. Supongamos que ustedes tienen 1, 2, 3, 5 cuentas en bancos de la MUCAP. Y entonces, esa sumatoria de plata, voy a ponerle aquí que sea, por ejemplo, para hacer lo que sea consecuente, de 20 millones de pesos. ¿Okay? Entonces, eso que le acabo de hacer es que le puse el saldo inicial. Supongamos que hoy es 1 de julio, yo tengo 20 millones de pesos en la cuenta. Y esta es la primera semana. Entonces, como yo empecé con 20 millones de pesos, eso fue lo que acabo de hacer. Ese es mi saldo inicial. Y a partir de ahí yo empiezo a vender y empiezo a pagar. Y empiezo a vender y empiezo a pagar. Y empiezo a vender y empiezo a pagar. Entonces, lo que pasa aquí es que yo voy a ir teniendo ingresos y voy a ir teniendo gastos. Y en esa semana, la diferencia entre ingresos y gastos me quedó que yo quedé con 11 millones en positivo. En un análisis así rápido, ustedes se dan cuenta que teníamos 20 y ahora tenemos 11. Eso quiere decir que lo que vendí no fue suficiente para cubrir los gastos y tuve que agarrar plata de lo que tenía en mis cuentas para cubrir los pagos. La semana siguiente quiere decir que yo empiezo el lunes con 11 millones en la cuenta y es la misma lógica. Empiezo a vender, empiezo a cobrar, empiezo a pagar. Pero no es así. Puede ser que yo empecé a pagar y no he vendido nada y no he echado la plata porque no he cobrado. Entonces, probablemente en este escenario hipotético, eso fue lo que pasó. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? En este negocio, con el flujo de caja que estoy viendo, en la segunda semana, ya me volé los 2 millones que tenía, ya me volé, los 20 millones que tenía, ya me volé lo que vendí y no me alcanzó. O sea, esto que me dice aquí no me alcanzó. En términos prácticos, obviamente, esto aparece en negativo, pero si ustedes se ponen a pensar en la lógica real, no debería, o sea, no hay forma que llegue a negativo. ¿Por qué? Porque, o sea, eso significa que no está la plata para pagar, entonces no se pudo pagar. Entonces estaría como una cuenta por pagar y la cuenta por pagar iría creciendo, pero no es que usted, ¿verdad? Sacó de donde no tiene para pagar porque, y quedó en negativo. ¿Qué pasa aquí? Bueno, aquí normalmente lo que pasa es que le voy y le pido plata a alguien y si le pido plata a alguien prestado, debería ser que sea un ingreso, pero también tiene una cuenta, o sea, debería ser una salida porque tengo que pagarle de vuelta en un periodo de tiempo determinado. ¿Me sigue? Entonces, así es como uno empieza a administrar un flujo. Y esto, así como lo estoy explicando, en el 99% de los clientes que yo acompaño, no lo tienen. No son consistentes y cuando lo empiezan a descubrir, el negocio empieza a cambiar totalmente el giro, porque las decisiones se van basando en realmente la información. ¿Qué empieza a pasar aquí? Ejemplos. Le pago el que más me molesta. A veces tenemos cuentas por pagar y tal vez no ha entrado la plata porque tu cliente no te ha pagado. Y entonces empiezas a pagarle, ¿verdad? O le pagas al proveedor que más jode, a ese que está llamando, está mandando correos, que te está diciendo que por qué no te está pagando, que necesita la plata. Y tal vez es el proveedor más pequeño de todos los que tenés y que tal vez no es el más estratégico y que lo que tenés retrasado de la factura son 2 días. Y entonces le pagas a ese, pero tenés a otro que te vende materia prima, que te vende un insumo clave, que te vende X, Y, Z, y que tal vez no te jode tanto, y a ese no le pagaste, y es el que deberías pagarle, porque es el que te va a mandar el inventario que te va a permitir seguir vendiendo para poder generar más rentabilidad. ¿Me siguen? Y esto que les digo es tal cual la vida de la mayoría de los emprendedores. ¿Okay? Algunos tal vez no tienen clientes de crédito o proveedores de crédito, entonces todo es de contado, con mucha más razón. Entonces hay que ser más cuidadoso, por ejemplo, con las compras. Aquí nos daríamos cuenta, por ejemplo, si las compras que hice están siendo suficientes para poder hacer las ventas o estoy vendiendo muy poquito. Entonces la plata que tenía la invertí en materia prima para poder hacer las hamburguesas y no se vendieron. Entonces todas las tortas de carne o la carne molida o la carne como la haga o la versión que tenga en la refri, y esa técnicamente es como si tuviera un poco de billetes metidos en la refri y no me está dando para pagar. Y tengo que pagar el agua, y tengo que pagar la luz, y tengo que pagar la caja, y tengo que pagar los salarios. Entonces, ¿verdad? Se los quiero plantear así porque es la realidad de la gran mayoría de emprendedores en la dinámica porque no administran el flujo de caja. Y si no administramos el flujo de caja, entonces, ¿cómo podemos controlar, ¿verdad?, las decisiones que estamos tomando? Y entonces aquí es donde se vuelve que normalmente llevamos nuestras decisiones por medio de feeling. Y cuando hablo de feeling es, yo creo que es por aquí, voy a pagarle a este, y yo ya sé que tengo que pagarle a los otros, y los tengo aquí, y empiezan a llegar ese montón de mensajes de proveedores que entonces vuelven un montón de mensajes desatendidos que no atendimos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, empezando a corregir esto, empezamos a caminar por el sendero de, ok, yo voy a empezar a producir
una mejor ejecución, me va a permitir también poder ir a buscar crédito porque tengo mi información al día, la tengo bien, aparte que para efectos de los bancos, esa información cuando se ve bien ordenada es un muy buen indicador de que hay una muy buena gestión, porque así es. Entonces, eso también transmite tranquilidad porque pónganse a pensar ustedes, si yo les dijera que me presten plata y ustedes son un banco y yo no tengo estados financieros, no les puedo enseñar un flujo de caja, no tengo información para enseñarles, la información que tengo no es consistente o no es coherente o tiene fallos o tiene un montón de problemas que ustedes no dicen, esto no me hace sentido. Entonces, esa es la importancia de todo esto que les estoy diciendo. Y lastimosamente, la última de las prioridades e importancias que le dan muchos emprendedores a sus negocios. Yo los entiendo, porque a veces es, si yo no entiendo y no sé qué es eso en la importancia que tiene, yo me enfoco en lo que sé, en vender, ¿verdad? Pero lastimosamente no funciona así, ¿verdad? Un negocio tiene una serie de responsabilidades que son importantes. Y también es que hay un término relacionado a la estabilidad familiar tuya como emprendedor relacionado a eso, ¿verdad? Porque hay muchos negocios, y ustedes han visto las estadísticas, que no superan una cantidad de años determinados por un tema numérico, meramente, porque tal vez son muy buenos vendedores. Yo he visto muchos negocios que son muy buenos vendiendo, pero de todo ya quebraron porque no supieron administrar su boca. Entonces, tal vez este comentario que estoy haciendo un poco reflexivo, ¿verdad? Va en línea de que tenemos que tomar control y conciencia de los números de nuestro negocio con esta seriedad, con esta consistencia, nos guste o no nos guste, porque al final de cuentas es parte inherente de liderar un negocio, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿por dónde empezamos? Porque necesito un montón de datos de información y bueno, ¿por dónde empezamos? Yo lo que les recomendaría, ¿verdad? Es primero analizar su situación actual, o sea, hacer un análisis bastante autocrítico de cómo están, o sea, en qué están, cómo lo están haciendo, si la información que tienen es coherente, es consistente, si nos permite tener estados financieros, si nos permite poder decir, voy a montar un flujo de caja, pero bien hecho, y lo podemos hacer, y eso nos da datos e información concluyente. ¿Para qué? Para que de ahí podamos decir, ok, si no lo tengo, empiezo a construirlo y empiezo a meterle esfuerzo a esto, porque esto es exactamente como si ustedes estuvieran pensando en cuál va a ser mi estrategia para vender. Van vinculados. Entonces, si no pensamos en la estrategia financiera, ya la estrategia de ventas puede ser que no se materialice, ¿verdad? Entonces, y esto en lo que impacta en las vidas personales de todos es relevantísimo, porque al final de cuentas la mayoría de emprendedores viven de sus negocios, en la gran mayoría. Entonces, por eso es tan importante. Y de aquí empezamos a planear objetivos. ¿Dónde quiero llevar yo el negocio? Si no tengo nada de orden, porque puede ser que estemos ahí, bueno, ¿en cuánto tiempo quisiera yo llevarlo? De forma específica, medible, ¿verdad? Que tenga un tiempo determinado, que sea alcanzable. No puedo pasar de 0 a tener toda la información a un clic, porque no tengo ni siquiera la base, porque ni siquiera mi contador hace las cosas como tiene que hacerlas, o porque no se las he pedido, porque él no ha sido lo suficientemente empático para venir a decirme, necesito guiarte en el proceso, porque también también ya, y así funciona el mercado, ¿verdad? A veces los negocios no son tan justos en muchas cosas y hay que decirlo como es. Entonces, eso nos permite planear objetivos y de ahí empezar a definir cuál va a ser mi actividad en eso, cuál va a ser mi gestión para que las cosas sucedan, cómo hago yo para que esto realmente suceda y no se vuelva a flor de un día, porque muchas de las cosas que pasan es, tenemos tantas cosas en el mapa de información y de acciones de todos los días que no me da tiempo, o sea, no me da tiempo para hacer esto y aquello, ¿verdad? Y tampoco quiero esforzarme de más, a veces hay casos porque estoy cansado y quiero ir a mi casa y ya en mi casa no quiero hacer nada, bueno, todo bien, ¿verdad? Pero entonces hay que vivir con las consecuencias de la inacción en la gestión, es una u otra, ¿verdad? Entonces a mí me gusta decirlo de esa forma porque es la realidad. Pues a veces yo veo muchos emprendedores con, ay, es que estoy aquí, ya, y estás ahí porque no estás tomando acción, ¿verdad? Ahora, yo no estoy diciendo que sea caso de ustedes, nada más quiero, ojalá que reflexionemos desde esa línea para no llegar ahí, que es lo importante, por eso están aquí, por eso están, ¿verdad? Abriendo sus mentes a una información que puede ser que ya la sepan o muchas de las cosas que les estoy diciendo son nuevas, pero que les abran un poquito la dinámica de gestión para que pueda ser de valor esto que están escuchando. Entonces, de ahí empezamos a definir puesta en marcha y yo creo que uno de los elementos más trascendentales de todos es la consistencia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque un negocio es de consistencia y es de estarle dando y es de estarle dando y es de estar mejorando y cuando uno ya tiene a veces las cosas cuadradas dice, ay, ¡pam! Y aparece algo nuevo. Y así son los negocios, es que así son, ¿verdad? O sea, uno puede controlar y ahí es donde también después podríamos hablar de otro tema que es súper relevante, que es cómo mitigamos los riesgos, porque los emprendedores vivimos con los riesgos y los riesgos cuando se materializan tienen un impacto directo numérico.
¿verdad? Entonces, ¿qué es un mitigador de riesgo? Bueno, un seguro, ¿verdad? Dependiendo de una póliza de miles de tipos que hay, es un mitigador, ¿verdad? Entonces, ahí es donde empezamos a vincular todo esto que estamos hablando para que las cosas tomen el rumbo que andamos buscando de una manera que nos permita crecer, que nos permita generar riqueza y que nos permita generar patrimonio. Y eso hay que decirlo tal cual. Yo no entiendo porque también a veces hay gente como que, ¿verdad? Es un miedo para decir, es que los negocios tienen que hacer riqueza. Sí, los negocios tienen que hacer riqueza. ¿Qué tiene de malo que hagan riqueza? Porque a veces hay una dinámica que es que los empleados dicen que es que los negocios, que se está haciendo rico. Sí, para eso lo puso. Y gracias a esa riqueza paga salarios, paga beneficios, hace un montón de cosas. Así tiene que ser. No tiene que ser nada más un medio de subsistencia, ¿verdad? Y eso son algo que se los digo desde una perspectiva muy personal. Pero yo creo que debería ser así. Esa debería ser la línea de los negocios y los emprendimientos y lo que tenemos que potenciar. No nada más un negocito para sobrevivir. No, es un negocio que genere riqueza y genere rentabilidad. Y ahí me disculpan si no les hace mucho clic en algún sentido, ¿verdad? Pero yo creo que tiene que ser de esa forma. Para eso hacemos tanto esfuerzo, ¿ok? Entonces, voy cerrando mi participación. Ya casi les voy a dar, si quieren hacer algunas preguntas o no. Entonces, ¿qué les recomiendo en términos de no olvidar, ¿verdad? Aquí les dejo algunos elementos, ¿verdad? Yo les digo, los estados financieros son fundamentales y trascendentales. Es la foto, ¿verdad? Es como, yo veo los estados financieros como por ejemplo, qué sé yo, supongo que a ustedes les gusta correr, ¿verdad? O les gusta, bueno, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo tal vez más. A mí me gusta jugar golf y jugar pádel. Entonces, supongamos que yo me voy grabando en los diferentes hoyos jugando golf y veo el swing y veo la cosa. Entonces, eso es técnicamente es la fotografía o el video de cómo se hicieron cómo jugamos. ¿Para qué? Para mejorar, para ver la técnica, para ver un montón de cosas que nos permiten acomodar esa dinámica. Así lo veo yo. Claro, ustedes pueden ponerle la analogía que quieran, pero la lógica es, los estados financieros nos sirven para volver a ver y decir, esto lo hicimos así, esto hay que corregirlo, esto está haciendo mal, y por aquí tenemos que caminar porque hay que ajustar esta gestión, ¿ok? Y con ello tenemos que tener indicadores para poder saber si lo que estamos haciendo tiene sentido o no, para poder corregir. Lo que no se mide no se mejora, y si no se mejora, ¿cómo vamos a ir evolucionando? ¿Ok? Entonces, otro punto que, ¿verdad? Y aquí tal vez sí los voy haciendo puntuales porque son elementos que me interesa dejarlos claros, es los presupuestos en plazos cortos y que sean evaluables. No hagan 3, 4 años. La administración anterior, o sea, la administración antigua, diría yo, ¿verdad? O tradicional, aunque no suene de ninguna manera mal. La administración convencional dice, bueno, es que usted tiene que hacer un plan estratégico de 5 años, sí, maravilloso, pero usted tiene que ir proyectando lo que tiene y lo que puede hacer en los próximos 3, 4 meses. ¿Por qué? Porque si usted se pone a ver el cambio que ha tenido el mercado con solo la popularización que tuvo la inteligencia artificial en los últimos 3, 4 meses, es una locura lo que ha sucedido. Y muchos negocios en cuestión de meses han hecho millones de dólares a partir de la tecnología de la inteligencia artificial. Y eso es parte de las cosas que vienen. Y si no nos percatamos de eso, ¿verdad? Entonces yo proyecté 5 años, usted me dice que hoy usted está proyectando lo que puede pasar en 5 años en términos de tecnología. Es o demasiado visionario o tiene información ultra secreta porque el volumen de evolución es demasiado grande. En mi percepción y en mi criterio, por eso se lo digo de esa manera. No hay nada malo empezar en los 5 años. Lo que tal vez pasa es que te vayas llevando demasiadas sorpresas porque van a pasar demasiadas cosas en el mercado en ese tiempo, ¿ok? Y el flujo de caja, perdón, el flujo de caja es la hoja de ruta, no lo dejen de lado, hay que tener el flujo de caja, hay que realmente, ¿verdad? Utilizarlo y ponerle atención a lo que está sucediendo en el flujo de caja, porque si no, no tenemos cómo evaluar las cosas. Entonces, creo que tengo a alguien con la mano levantada, Liz. No sé si tenés una mano levantada ahí, querés hacerme una pregunta o querés hacerla por el chat o se te levantó la mano, una de dos, ¿ok? Entonces, en este punto me encantaría, bueno, les voy dejando los datos de contacto, ya casi, por si me quieren contactar para cualquier cosa, pero me encantaría saber si tienen preguntas, dudas, consultas, quejas, todo es válido. Y si les funcionó lo que les he compartido el día de hoy. ¿Quién prepara las proyecciones de una empresa? Eso es una muy buena pregunta. Yo te diría que las proyecciones financieras las deberías crear, bueno, vos si sos el dueño o dueña de tu negocio en conjunto con tu contador. El contador lo que va a hacer es darle la forma para que visualmente las podamos entender, pero quien tiene el feeling del negocio es el líder. Y el líder debería decir, yo quiero que lleguemos a este punto. Ahora, si tenés diferentes actores
que supongamos que tu estructura es más grande y tenés a alguien encargado de marketing, alguien encargado de ventas y alguien encargado de operaciones, deberías juntarlos a todos y armar y decir hacia dónde vamos. Y unificando esa visión decimos, ok, ¿cómo lo vamos a hacer? Y cuáles son los números que le vamos a meter. Y a partir de ahí, entre todos, en conjunto con el contador, crean esas proyecciones financieras. Pero eso es una muy buena pregunta, porque a veces se estila que ocupo hacer un flujo acá proyectado y lo hace un contador y técnicamente lo que hace un Excel, que jala las fórmulas en donde va con un porcentaje de incremento. Y a veces eso no es real, ¿verdad? A veces los negocios no van a ir creciendo así tan puntualmente. Es que voy a crecer 0.5 por mes. Ok, puede ser que no creciste eso, puede ser que creciste 0, puede ser que creciste en un mes, creciste 20. ¿Me siguen? Entonces, Chile, no sé si con eso contesté tu pregunta. Déjame saber en el chat porque me interesa saber que, si te la contesté o si querés que te amplíen algún detalle particular. Sí, Muchísimas gracias, don Freddy, por la atención a las preguntas. Y igual, también tenemos el espacio de Q&A, por si gustan. A mí me gustaría hacer una pregunta que tenemos acá desde el chat, don Freddy, claro. que dice, ¿cuáles son los principales beneficios de las pymes que pueden obtener al invertir en programas de educación financiera para sus empleados y directivos? Uy, en sentido del impacto, la pregunta tal vez me gustaría preguntar si la pregunta en el sentido del impacto que puede tener, ¿verdad? O cuando hablamos de beneficios, porque yo veo muchos beneficios, o sea, muchos beneficios en relación a eso, y tal vez, ¿verdad? Si la persona nos va aclarando, pero voy contestando desde como yo lo voy viendo, ¿verdad? Yo qué veo a partir de eso. Yo veo que el tema de la educación, en función de cómo va creciendo la gente, con el equipo de trabajo, perdón, que me están me en el chat que pusiera esta primera otra vez. Conforme va creciendo el equipo de trabajo, el conocimiento, van teniendo una gestión más integral. Por ejemplo, a mí se me hace demasiado relevante que todo el equipo, indiferentemente de qué área tenga conocimiento sobre la parte financiera, no solo del negocio, sino también de ellos en sus vidas personales, porque el impacto que tienen en sus vidas personales impacta en la empresa. ¿Por qué? Porque hay una premisa básica que es, hay necesidades ilimitadas para recursos limitados. Entonces, un colaborador que no esté ordenado financieramente, ¿verdad? Si lo vemos desde esa arista, aunque no, ¿verdad? Puede ser que la pregunta vaya por alguna otra línea, y ahí me corrigen si me equivoco, lo va a nunca ser suficiente su salario. Entonces, son colaboradores que siempre están como, es que no me alcanza la plata, es que quiero un aumento, es que aquí no me pagan bien. Entonces, ¿verdad? Hay diferentes aristas de beneficio en donde si toda la organización entiende los números, el impacto es brutal. Entonces, no sé si con eso contesté la pregunta, si la persona, tal vez es que yo ese chat no lo vi, me avisas. No, es por el chat del WhatsApp, es de gente que se conecta de la cámara, entonces, Ok, con razón ese no lo tenía si no, en no el... se preocupe. Más bien, Ok, muchísimas gracias por la atención a las preguntas, don Freddy. super. Si No alguien sé más si tiene alguien, preguntas, si alguien más tiene preguntas o le gustaría alzar la mano, acá le habilitamos. hay una persona, creo que Lisbeth tiene la mano levantada, pero no sé si es que la levantó para una pregunta o se le levantó. Bueno, ya la bajó. Ah, bueno, acá está. Voy a habilitarle un momento el micrófono. Doña Lisbeth, le voy a permitir eh, hablar. Ya está. Estás con el micrófono bloqueado. No te escuchamos, Lilo. Dice Laura, excelente presentación. Muchas gracias, Laura. Te agradezco. Espero que te haya funcionado muchísimo. Bueno, doña Lisbeth, si no puede habilitar el micrófono, puede poner su pregunta en el chat. Acá se la vamos a leer. Dice Pilela, muchas gracias. Estoy encantado de la vida. Espero que te haya servido mucho. Bueno, si no hay más preguntas. Aquí hay una pregunta. Voy a leerla. Dice, hay una lista de indicadores contables que una empresa debe tener. Técnicamente serían las razones financieras que les enseñé. Eso serían como los estándares que, como te dije, no todos aplican para todos los giros de negocio. Entonces, esas serían, por decirlo, las estándar que te pueden funcionar.
A partir de ahí podrían ser otro montón en función de cada punto específico. Pero digamos, esas que te enseñé, que son las de liquidez, las de endeudamiento, las de actividad y las de rentabilidad, esas son las que le funcionan. Dice Diana, ¿puede compartir la presentación? Sí, creo que aquí tienen la lista, perdón, la, la base de datos de ustedes. Entonces creo que, bueno, no sé, que me corrija. Sí, nosotros tenemos la base de datos y al finalizar toda la semana PYME vamos a estar compartiendo los materiales y los enlaces de todos los videos de las charlas para aquellas personas que tal vez no tuvieron la oportunidad de conectarse a una u otra charla. Súper. Entonces, no se preocupen, nosotros tenemos su correo. Dale, ahí dice José, muchas gracias, Freddy, información muy valiosa. Gracias a ustedes que se quedaron y lo vieron todo y les hace funcional. Eso es lo que a mí me gusta, me apasiona. Bueno, muchísimas gracias, don Freddy, de nuevo por tan excelente presentación y muchísimas gracias a las personas participantes. Ya para finalizar, pues les invitamos a profundizar, ¿verdad? De esta idea de la educación financiera, ¿verdad? Que nos empodera y nos brinda pues herramientas para tomar decisiones informadas y también nos ayuda a construir bases sólidas para el crecimiento de la prosperidad empresarial. Eh, También recordarles que mañana continuamos nuestra agenda con el tema o el bloque de mercadeo. Empezamos a las 9 de la mañana y por la tarde también vamos a tener charlas. Ya antes de irnos, una vez más agradecerle a don Freddy por esta charla, también agradecerle a nuestros patrocinadores, a MUCAP, a Walmart de México y Centroamérica y a Grupo INS por su apoyo y por ser parte de esta Semana PYME y fomentar que sea todo un éxito. Muchísimas gracias y que pasen buenas tardes. Gracias, hasta luego. En Walmart de México y Centroamérica, reconocemos la importancia de nuestra cadena de suministro como una pieza medular de nuestro negocio. Es por ello que estamos comprometidos con promover una base de proveedores incluyente y generadora de oportunidades económicas para las personas y sus familias. Mejorar sus condiciones laborales, así como proteger los derechos humanos y al medio ambiente, trabajando de la mano con nuestros más de 86,000 proveedores. Adoptamos un enfoque de creación de valor compartido y nos esforzamos por ayudar a que nuestros proveedores prosperen, identificando oportunidades para que crezcan con nosotros, construyendo así una cadena de suministro responsable e inclusiva que refleje tanto nuestros valores como las necesidades de nuestros clientes. Estamos convencidos que una cadena de suministro diversa nos permite ofrecer productos de mejor calidad y variedad a las comunidades a las que servimos. En Walmart de México y Centroamérica tenemos el propósito de generar oportunidades de desarrollo para nuestra cadena de suministro y con esto impulsar las economías locales.
Bueno, los seguros de riesgos del trabajo, aparte de ser una obligación social que debemos de cumplir todas las empresas, bueno, nos brinda un respaldo en caso de que un colaborador sufra algún evento, algún siniestro, ya sea dentro del país o fuera del país. El poder estar en una red de pymes donde se nos apoya con capacitaciones, donde se nos apoya con asesoría, donde hasta podemos ser parte de sus pymes que brindan asesoría a otras pymes y a otras empresas, entre algunos otros beneficios como estar en toda esta red donde podemos compartir con otras pymes criterios, conocimientos y también podemos recibir capacitación por parte de ellos. Alguien define su ser cuando redescubre lo vital, su verdadera esencia, la naturaleza que le hace ser quien es. ¿Quién soy? Soy la concentración atractiva de belleza, bosques, playas y biodiversidad. Vivo en el corazón de América. Me custodian 2 mares. Soy el verde profundo que atrae por igual a quienes buscan descanso o aventuras. Y soy mucho más. En mi esencia viven la calidez y la autenticidad de mi gente. Pueblo de brazos abiertos que le da la bienvenida al futuro, a las oportunidades. Soy una nación única, alegre y solidaria, que se expresa a través de la diversidad de culturas. Cuna del talento humano de un pueblo. Gente con orgullo que no le teme a los desafíos. Soy una nación gobernada en paz, con una democracia antigua y consolidada. Defiendo la salud, la educación y la superación de hombres y mujeres como pilares de la felicidad. En mi esencia está la preservación y el cuidado del medio ambiente. Un ejemplo para el mundo. Respiro las bondades de mi tierra y conozco el ingenio de mi pueblo, siempre capaz de dar más de lo que se espera de él. Soy una nación confiable, creíble, diferenciada por el valor de lo que hago. Me distinguen el desarrollo humano, la innovación y una comprobada competitividad internacional que me permite exportarle calidad al mundo. Quien me conoce se asombra, se admira. En mi esencia concentrada se encuentran mis grandes aspiraciones. Soy un país que atrae a conocedores que buscan el valor de la excelencia y el compromiso con la sostenibilidad. Tengo mucho para ofrecer a aquellos que quieren comprar, invertir, producir, desarrollarse. Cuento con los recursos humanos y tecnológicos necesarios para ello. Me redescubro mirándome hacia adentro. Me encuentro en lo vital, en lo verdadero. Redescubro lo importante. Soy verde, soy felicidad, soy solidaridad, soy paz, soy talento, soy innovación, soy calidad, soy diversidad, soy concentración. Soy Esencial Costa Rica. Somos su socio en tecnología. Agregamos valor a su negocio mediante nuestros servicios de outsourcing, consultoría y soporte en tecnologías de información. Nube 4.0. Estamos comprometidos con la innovación, la mejora continua y la sostenibilidad. Somos carbono neutral. ISO 9001 Esencial Costa Rica. Permítanos asesorarle. CMA, su socio en tecnología.